Santiago, ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenos días. buenos días. Eres uno de los economistas de mayor proyección mediática en España, entre otras cosas porque fuiste uno de los pocos expertos que predijeron la crisis del 2007. Ahora acabas de publicar un libro que habla del nacimiento, auge y caída del capitalismo que sitúas entre los años 2050 y 2070. En todos tus libros y conferencias trasciende la idea de la evolución continua de la sociedad, los sistemas de organización, la transformación, la necesidad de ser consciente del contexto, de conocer los nuevos paradigmas para poder adaptarse a ellos. Y por eso nos gustaría hoy oírte hablar de lo que nos espera, del papel que tenemos las empresas en la sociedad, de la tecnología, de cómo debemos adaptarnos como empresa, como sociedad, a lo que se avecina, de la transformación y de la adaptación necesaria de las empresas. Por esto voy a empezar preguntándote precisamente por el contexto actual. Hablas de la reciente pandemia como un acelerador de un proceso inevitable en la evolución del capitalismo. ¿En qué punto estamos ahora de esta evolución? Háblanos de ese nuevo modelo que sustituirá al actual y su repercusión en las empresas y la sociedad. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta pandemia, este virus y todos sus catástrofes, todas las catástrofes que está generando, se encuadran dentro de un proceso de crisis que comienza en el año 2007. Es decir, una crisis estructural que muy semejante estructuralmente hablando a la depresión de los años 30, al crash del 29, y que aparece porque el modelo económico que estuvo en funcionamiento desde la Segunda Guerra Mundial, muy bien, sin ningún problema, se agotó. Es decir, no es que sea nada mágico, es que los modelos se agotan. Bien, entonces se produce este agotamiento, empieza esta crisis. En las crisis son cuando se genera el nuevo modelo que va implementando a medida que van pasando estos años de crisis. Y lo que es verdaderamente característico y que no pasó, por ejemplo, en la depresión de los años 30, fue que nos ha aparecido esta pandemia. Esta pandemia ha tenido una serie de consecuencias, una serie de efectos que, como has apuntado, están actuando de acelerador, yo incluso le diría de turbo, para poner de manifiesto una serie de cosas que, atención ahora, no es que hayan sido nuevas, sino que ya estaban ahí. Y que hubieran llegado igual. Lo que pasa es que de una forma bueno, más progresiva. Se han hecho estimaciones y dicen que el virus este ha acelerado la llegada de una serie de cosas entre 5 y 7 años. En fin, no lo sé. O sea, es decir, esto yo creo que en algunas cosas serán menos, otras serán más, pero sí que ha actuado de acelerador. Básicamente, ¿qué cosas? O fundamentalmente, ¿qué cosas? Por un lado, la concentración de capital, clarísimamente, evidentemente con sus derivaciones, concentración de la riqueza, de la renta, etcétera, etcétera, concentración de capital, por un lado, y en segundo lugar, eclosión de una tecnología que ya estaba ahí, pero que el virus ha hecho que se acelerara no solamente a nivel de un I más D que se ha implementado, sino de la innovación que ha dado lugar a esa tecnología. Yo creo que básicamente ha sido así. Mm, Hay más cosas, claro, relaciones sociales, etcétera, etcétera, pero bueno, básicamente yo creo que el virus ha servido para esto. Y también ha servido para que nos demos cuenta que podemos hacer cosas que ya sabíamos que podíamos hacerlas, pero que ahora somos más conscientes que sabemos y podemos hacerlas. Un ejemplo muy socorrido, pero que yo creo que encaja muy bien, el teletrabajo. El teletrabajo es algo que
no se ha inventado ayer. Los primeros tratados de teletrabajo son de principios de los años 90, o sea, fijémonos si hace tiempo de esto. Pero antes del virus, como máximo, y en según qué actividades, el 5% de los profesionales y de las profesionales teletrabajaban, y hoy ha habido actividades en las que el teletrabajo ha llegado al 40% o más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues este es un tema que, claro, ha sido posible por la tecnología, pero por otra parte también ha sido posible por la concienciación y la necesidad que la persona, las empresas, etcétera, etcétera, han tenido de seguir trabajando, seguir elaborando, etcétera, etcétera. Y claro, dentro de esa tecnología, pues aquí metemos, de esta tecnología que ha posibilitado el teletrabajo, evidentemente aquí metemos todo, la nube, en fin, etcétera, etcétera, que luego ya hablaremos más de esto. Entonces, claro, de entrada podemos considerar sectores que, subsectores más bien, que se han visto beneficiados por la llegada del virus. Es un poco perverso hablar de que alguien se beneficie con la llegada del virus, pero bueno, y ha habido sectores que claramente se han visto perjudicados. ¿Quién se ha visto perjudicado? Evidentemente todos aquellos sectores vinculados con la movilidad, con la aglomeración, con las reuniones multitudinarias. Evidentemente estoy pensando en el turismo, la restauración, hostelería, en fin, toda esta panoplia. Y entre paréntesis, esa es una de las razones por las cuales el virus ha perjudicado tantísimo a España. Pero también ha habido subsectores que se han visto beneficiados de este virus, de esta llegada del virus, y ha sido aquellos sectores que trabajan de forma directa o indirecta con la tecnología. Aquí ya sé que son muchos, pero todo lo que está vinculado con la tecnología, que utiliza la tecnología, que entra en el apartado tecnológico, se ha visto claramente beneficiado. Y además el virus ha servido para otra cosa, para si alguna duda quedaba con respecto a que había reticencias con respecto a la tecnología, estas barreras o estas reticencias, si no en su totalidad, muchas han caído. Un ejemplo muy concreto. Y de esto hay estudios. Antes del virus, poca gente por encima de 70 años había consumido, había comprado en plataformas de Internet. Durante la época del virus, personas mayores de 70 años, bastantes personas mayores de 70 años, han entrado en este mundo. Lo cual, claro, esto está vinculado además con la confianza, la fiabilidad, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, y como decía, este virus o la llegada del virus ha acelerado cosas que ya estaban ahí. Las plataformas en fin, hace mucho tiempo que están en Internet, desde mediados de los años 90, muchas de ellas, pero ha sido ahora cuando se ha producido la eclosión y la aceptación mayoritaria. Y bueno, y me callo ya porque, en fin, estoy hablando mucho. Muy bien. Como dices, el virus pues, ha acelerado el cambio en nuestra forma de trabajar, ha acelerado la necesidad de trabajar en la nube, de la colaboración, de la productividad. Por ejemplo, nuestros clientes han comprendido la necesidad de la transformación digital en los procesos de gestión administrativa, en los departamentos contables, de servicio al cliente o de administración comercial. Sin embargo, Santiago, nos encontramos con empresas, algunas de ellas incluso relativamente grandes, que no lo ven tan claro, que nos ven incluso a veces como una amenaza y tienen un instinto protector a los equipos y a las formas de trabajar tradicionales o como toda la vida. ¿Qué mensaje les darías a estas empresas que no quieren adaptarse? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, yo se lo explicaría a dos niveles. Uno, por un lado, puramente técnico, es decir, mire, usted tiene aquí una serie de herramientas. Si usted no utiliza
estas herramientas, lo que va a suceder es que usted va a perder productividad y en consecuencia va a ser menos eficiente. Y de esto hay ejemplos a mansalva. O sea, es decir, hace 30, 40 años se podía decir no a una tecnología, dependiendo de la empresa, el sector, el lugar geográfico. Hoy, evidentemente, no. Hoy, cualquier tecnología que se demuestre cuantitativamente, claro, no porque a alguien le parezca, se demuestre que puede aumentar la productividad, que va a aumentar la productividad y de ahí la eficiencia, no se puede decir que no. Pero por una razón muy simple, porque si yo puedo decir que no, o alguien puede decir que no, pero otro dirá que sí, o otros dirán que sí. Con lo cual, si no lo haces, si no la incorporas, vas a perder competitividad. Hoy la competitividad no es recortar el salario a unos trabajadores o en fin, hacerles pasar frío en la oficina para gastar menos en calefacción. No, hoy la productividad es lo que marca la competitividad. Es decir, es tanto más competitiva aquella empresa, aquella organización que es más productiva y en consecuencia más eficiente. Bien, esto por un lado puramente técnico, pero también la tecnología tiene una faceta que empieza ahora a estudiarse y es la capacidad que tiene la tecnología para descubrir capacidades. ¿Qué quiero decir? A ver, en un proceso de organización, de reorganización, mejor dicho, en el cual se incorpora tecnología, una serie de personas, muchas o pocas, pueden verse eliminadas o desplazadas en esa organización, pero por una, insisto, por una pura cuestión de eficiencia. Lo que pasa es que existen tecnologías que pueden descubrir capacidades de esas personas que antes eran desconocidas. Capacidades de esas personas no solamente en esa organización o en esa empresa, sino en otras empresas, en otras organizaciones del grupo, etcétera, etcétera. Además, ahora está pasando otro fenómeno que vincula mucho con esto. ¿Qué quiero decir? Hasta hace 10 años, incluso menos, un título universitario o de una escuela profesional se valoraba realmente muchísimo. Y de hecho, bueno, todos conocemos estos rankings que habían de escuelas de negocios, en fin, de politécnicas, etcétera, etcétera, que marcaban una diferencia respecto de quien lo tenía con respecto a quien no lo tenía, ¿no? Bien, desde hace unos años, y pondré un ejemplo, desde hace unos años, los títulos cada vez valen menos y cada vez tiene más importancia el saber hacer algo, con independencia de dónde se ha aprendido eso que se sabe hacer. El ejemplo que iba a poner. Hace unos meses, la empresa Tesla hizo una convocatoria para programadores, para conseguir, bueno, para obtener un número X de programadores. Bueno, pues el señor Elon Musk dijo que no hacía falta que presentasen ningún título, absolutamente ninguno. De hecho, incluso la Unión Europea tiene una herramienta para capacitar personas, capacitar personas que sepan programar y no les pide ningún título. Lo que les pide es, lo que se pide es que realicen una serie de tareas, ¿no? Bueno, pues esto también indirectamente ayuda a lo que decíamos, porque si la tecnología descubre las capacidades que tienen estas personas y de alguna forma existe un certificado, y le pongo comillas, en el cual se diga que esa persona tiene esas capacidades, esto puede abrir las puertas, como decía, en la misma organización o en otra. Yo desde luego, el resumen de todo el rollo este es que no se debe, poderse se puede, pero no se debe cerrar evidentemente la puerta a ninguna tecnología.
ninguna tecnología insisto, que sepamos que nos va a ser útil, claro, evidentemente. Porque incluso las personas que temamos que pueden ser afectadas, incluso a medio plazo, pueden verse incluso beneficiadas. Ajá, fenomenal. Pues me agarro a esa última parte precisamente del desarrollo, ¿no? De la gente, porque en el tema del crecimiento y del desarrollo, últimamente también estamos asociando mucho la sostenibilidad, ¿no? El desarrollo sostenible. Para Esker esto significa dos cosas. Por una parte, que debemos asegurar que sea duradero por el bien de nuestros clientes, basándonos en los recursos, pero también lo entendemos en términos de responsabilidad con la sociedad. Esker tiene como misión el ayudar a las empresas a ser más eficientes, a lo que tendrá un impacto positivo sobre la economía al final. Somos ambiciosos y creo que a lo mejor un poco idealistas, pero pensamos que las empresas tienen un papel importante sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Una responsabilidad que me gustaría saber tu opinión y saber si compartes esta visión, Santiago. Sí, a ver, hasta hace, esto de alguna forma, este enfoque, evidentemente nos predetermina totalmente, ¿no? Es decir, hasta hace 10 años, incluso menos, era posible, perfectamente posible, crecer sin ser sostenible, crecer sin tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, crecer incluso contaminando. ¿Por qué? Porque crecimiento era igual a aumento del PIB, del Producto Interior Bruto. Entonces, si tú aumentabas el PIB, si una empresa aumentaba su facturación, cómo obtenía ese incremento de facturación y cómo esa empresa contribuía al Producto Interior Bruto del país, aquí se acababa la historia. Es decir, si los efectos colaterales que esto tuviera sobre el entorno ambiental, etcétera, etcétera, no se consideraba. De hecho, esta visión es la que imperó desde el inicio de la revolución industrial a principios del siglo XIX hasta, insisto, prácticamente los años 2000. Es verdad que los primeros tratados sobre medio ambiente se remontan a los años 60, a la década de 1960, pero vamos, esto era prácticamente a nivel universitario, académico, en fin, de estudio, en fin, etcétera, etcétera. La aplicación práctica de esta dinámica decía, de principios de los años 2000. Bien, hoy esta visión ha cambiado radicalmente, radicalmente, y hoy no se admite, no solo no se admite, sino que se persigue, al menos en los países desarrollados. Y luego, claro, evidentemente esta es otra historia de la cual tenemos que hablar. El crecimiento, es decir, el incremento del Producto Interior Bruto con efectos contaminantes. Hoy esto no se admite. Es decir, hoy no se admite que una empresa automovilística, por ejemplo, redujese sus costes de producción en vertical, llenando su entorno, el entorno de sus fábricas y el aire de productos contaminantes. Hoy esto no se admitiría. O sea, cuidado, no solo no se admitiría legalmente, o sea, que evidentemente no se admitiría, sino que incluso habría un rechazo por parte de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el concepto de crecimiento ha variado. O sea, el concepto de crecimiento en 1950 era 1, incremento del Producto Interior Bruto, y hoy el concepto de crecimiento es, evidentemente, incremento del Producto Interior Bruto, cuidado ahora, más sostenibilidad medioambiental, con una particularidad. Hoy en día se valora el tándem, es decir, el incremento del Producto Interior Bruto con el mantenimiento de la sostenibilidad, incluso si ese incremento del Producto Interior Bruto es muy, muy, muy pequeño. Y sin embargo, el incremento de la sostenibilidad es muy, muy elevado. Cosa que en los años 50 no pasaba. En los años 50 lo importante era que ese Producto Interior Bruto creciera lo máximo posible y el resto nadie se ocupaba de él. Hoy no.
Con lo cual esto quiere decir que la visión ha cambiado radicalmente y en consecuencia la responsabilidad de los actores de ese crecimiento, incluso desde el punto de vista de su nivel de facturación, evidentemente influyen en la responsabilidad social que esa empresa tenga con respecto a la población. Entonces, esto ha dado lugar a que se produzca un fenómeno muy curioso. Si una empresa no hace esto, evidentemente, como decía, será perseguida legalmente, etcétera, etcétera, pero a la vez un concepto que hoy es absolutamente fundamental, la reputación de esa empresa caerá. ¿Caerá dónde? Caerá a nivel social. Es decir, la sociedad, o al menos una gran parte de la sociedad, le va a señalar con el dedo y la reputación de esta empresa va a caer. De esta empresa, de este conglomerado, etcétera, etcétera. Con lo cual, a las empresas, no solamente desde un punto de vista publicitario, que evidentemente también, sino desde un punto de vista reputacional, han de tener en cuenta este efecto de sostenibilidad que el quehacer de su labor, en el quehacer de su labor. Ujú. Muy bien, pues aparte de este concepto del desarrollo sostenible, también últimamente tocamos mucho el concepto de creación de valor. Y nos gusta, la verdad, presentarnos a nuestros clientes como una empresa creadora de valor para sus empleados, sus clientes, sus proveedores y la sociedad en su conjunto. El valor es para nosotros un tema central. Por ejemplo, nuestra tecnología ayuda al factor humano a ser más eficiente y que gracias a Eskers puedas mejorar el servicio de la empresa, a tus clientes, a tus proveedores. Necesitan al final la tecnología, pero el contacto humano, su empatía son necesarios. El valor está tal vez en no teclear tanto, pero estar más cerca del cliente o del colaborador. Está en favorecer el talento y dejar las tareas mecanizables a la tecnología. Nuestra tecnología permite sacar partido a la inteligencia artificial y a la inteligencia humana. Para ti, Santiago, ¿qué importancia tiene la creación de valor para la empresa en el futuro? ¿Compartes esta visión? A ver, la creación de valor, bueno, hace evidentemente décadas, ¿no? Pero hoy está vinculada, se obtiene vinculando dos elementos. Uno es el capital, y evidentemente la tecnología, recordemos que es capital, y otro es el capital humano, la capacidad de las personas para integrarse con esta tecnología. Entonces, si, atención ahora, si el capital tecnológico, el capital financiero es el que debe ser, es decir, si la empresa invierte lo que tiene que invertir, mejora lo que tiene que mejorar, en una palabra, está la última en tecnología, y por otro lado cuenta con un capital humano suficiente, correcto, formado, flexible, adaptado, etcétera, etcétera, este valor va a generarse. Precisamente, y aquí se ve la evolución del sistema capitalista, recordemos que en el siglo XIX, prácticamente todo el siglo XIX se caracterizó por la búsqueda de la explotación del factor trabajo. Es decir, nadie cuestionaba, bueno, los trabajadores explotados sí, evidentemente, pero nadie cuestionaba que a las personas había que explotarles para que los beneficios pudiesen aumentar con la inversión, bueno, hoy o en aquel momento disponible. Hoy en día esto, evidentemente, al margen de que es ilegal explotar a las personas, claro está, no es correcto. Se ha dado cuenta muchos estudios que se han hecho al respecto de que no es correcto, porque una persona, una trabajadora, un trabajador tiene que estar satisfecho para rendir y para poder funcionar. De hecho,
yo sé que esto es muy matizable, pero y no toca hablar de esto ahora, pero la responsabilidad social corporativa lo que busca de alguna forma es esto. Es decir, es integrar este factor humano en la empresa para que esta satisfacción, este nivel de satisfacción sea elevado y ahí se busque un rendimiento superior. Muy bien. Pues Santiago, yo por mi parte no tengo más preguntas para ti hoy, pero igual queda unos minutillos por si quieres concluir con alguna cosa final. Bueno, yo incluiría una reflexión, es decir, desde los años 80, es decir, hay un momento, yo creo que en la evolución moderna del capitalismo, hay un momento que es crucial, que es la década de los años 80. En la década de los años 80 empieza la robotización, la automatización, etcétera, etcétera. No quiere decir que antes no hubiera máquinas, pero a partir de los años 80 es cuando de verdad podemos decir que entramos en una nueva fase a nivel tecnológico. Bien, a partir de los años 80 empieza una aceleración de los procesos y la tecnología lo que nos ayuda es a sobrevivir dentro de esta aceleración de los procesos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que sobrevive aquella organización, aquella persona que puede adaptarse a los distintos ritmos de evolución económicos y sociales. Y evidentemente la tecnología ayuda a adaptarse a esta aceleración. Yo creo que como reflexión, bueno, creo que es válida. Muy bien, Santiago, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta charla contigo. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.